Para todos los amigos y los hermanos que nos ven en directo como en diferido, le deseamos un descansado, bendecido y santo sábado. Amén. Nuestro tema en esta mañana, buscad mi rostro. Salmo 27, versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Vamos entonces a colocarnos en rodillas, los que puedan, para implorar la presencia del Señor en esta hora. Eterno y santo y tierno Padre, te damos las gracias, Señor, porque se cumple tu promesa. Buscad mi rostro. Padre, venimos en esta hora buscando tu palabra, buscando tu espíritu, buscando, Señor, tu santidad, buscando, Señor, tu salvación. Bendice este lugar, bendice los hogares acá representados, bendice este vecindario, bendice tu obra, Señor, en la ancha faz de la tierra, pero sobre todo, bendice nuestra relación contigo, que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida del Cordero. Amén. Quédate con nosotros como nuestro enseñador, quédate con nosotros como nuestro sanador y santificador. En el glorioso nombre de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Amén. 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 Bien, hermanos, vamos a colocarnos entonces lo más cómodo que usted pueda y vamos a hablar sobre el rostro del Señor. Si usted se ha dado cuenta en los documentos que los pueblos utilizan, pasaporte, DNI, la parte de la persona que se pone es su rostro, ¿verdad? Porque identifica a una persona. Es difícil conseguir dos personas que sean iguales. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a conocerlo. Cuando el pueblo salió de Egipto, ellos estaban esperando a Moisés y de un tiempo Moisés no apareció y usted sabe la historia, ¿verdad? Ellos pensaron que el rostro de Dios era forma de ¿qué? De un buey. El hombre siempre se ha hecho representaciones de Dios a su manera. Pero el Señor le dio la promesa en Éxodo capítulo 33, el versículo 14. Éxodo 33, 14. El Señor le ofrece a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. El Señor dice que tú vas a tener su presencia, tú vas a tener su rostro y Él te va a dar descanso. Es lo mismo que el Señor dijo en Mateo 11, 27 y 28, dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo voy a hacerlos descansar. Bien, vamos a hablar entonces sobre el rostro del Señor. Cuando tú ves en una persona hay varias características, ¿verdad? ¿Qué vemos en un rostro? Vemos el pelo, vemos los ojos, la nariz, la boca, en fin, diferentes partes del rostro. Y de igual manera también es el rostro del Señor. El Señor, Él se ha revelado, Él usa el lenguaje humano para revelar lo divino. Vamos primero vamos a leer primero antes lo importante que es buscar el rostro. Oseas 5:15. Oseas 5:15, hablando del rostro del Señor. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Señor dice que está hablando de su pueblo. Esta mañana hablamos de Oseas. Oseas es símbolo de Gomer, era la iglesia que se apartaba del esposo. Y el Señor dice que, ¿qué va a pasar? En su angustia, ¿qué van a buscar? Van a buscar su rostro. Lamentablemente el Señor permite eso. Es para acercarnos a Él. Mejor sería buscarlo en nuestras alegrías, en nuestras bendiciones. Pero como no lo buscamos al Señor en bendición, Él nos lleva al crisol, a la aflicción,
a la necesidad. Bien, ahora Isaías 57. Isaías capítulo 57 está hablando del maestro. Esta es una profecía mesiánica. Dice, el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Usted sabe que el Señor, Él habla mucho de cambio de corazón, ¿verdad? Quitar corazón de piedra y poner corazón de carne. ¿Ya? Porque el corazón de carne es tierno, es sensible, mientras el corazón de piedra es duro. Y el Señor quiere darnos corazón de carne en lugar de corazón de piedra, pero rostro de piedra. Él dice que puse mi rostro como ¿qué? Como una piedra. Porque a la injuria tuya, al desprecio, tenemos que ser duros, insensibles. Ya el Señor dice, puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré. A ver, ¿de qué se está hablando acá? El versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores, mi mejilla a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputo. La mejilla es donde el Señor dijo que si te hieren, ¿qué tienes que poner? La otra mejilla. Habla de vergüenza, de injuria. Y el Señor no escondió su rostro porque te amaba, porque nos amaba, porque quería vernos en las cortes celestiales. Recordemos, hermanos, que el plan de Dios, el hecho de que tú estés en este mundo, es para llenar las vacantes que Satanás dejó allá en el cielo. Nosotros somos candidatos a ser ciudadanos de la Nueva Jerusalén, para llenar junto con los ángeles el lugar que Satanás dejó en su rebelión. Bien, vamos entonces ahora a hablar sobre la boca de Dios, ¿ya? El rostro. Vamos con la boca. ¿Qué creen que simbolizará la boca? Isaías 45, 23. Isaías 45, 23. 45, 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Su boca es su palabra, la palabra de Dios que nos ha sido dada, la palabra de vida. Es más, la boca Dios nos hizo es para hablar solo sus palabras. Lamentablemente nosotros lo que hablamos son nuestras propias palabras, pero la boca realmente el Señor lo hizo para dar testimonio de Él. Isaías 62:1. Acá está, me gusta este texto porque el Señor presenta cuál es su propósito. Dice, por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, su salvación se encienda como una antorcha. El Señor dice que Él no va a descansar, Él no va a parar, dice, ¿hasta qué? Hasta que produzca en nosotros la santidad. Dice que hasta que salga como resplandor su santidad y su salvación se encienda como una antorcha. Por eso que Pedro habla, dice, tenemos la palabra profética, dice como una antorcha. Dice que alumbre el lugar oscuro. Usted ahorita no necesita antorcha, ¿verdad o sí? No hace falta, ¿por qué? La luz del sol es muy fuerte. Dice, hasta que el día esclarezca, hasta que el lucero salga en vuestros, hasta que tú reflejes el carácter del Señor. Su palabra es su boca, es la revelación que Él nos ha dado a través de los profetas, de los apóstoles, las palabras que Él habló también. Bien, pero hay otras partes del rostro y es su frente. La frente del Señor, ¿sabe que la parte más dura de la cara es la frente? ¿Ah? Es la parte más dura.
Y acá es donde detrás de la frente está el lóbulo frontal, que es el timón del cuerpo. Allí donde el sacerdote llevaba una escritura especial, Éxodo 28, 36 y 37. Éxodo 28. Acá está lo que el Señor mandó a poner en la tiara que llevaba Aarón. Éxodo 28. Dice: harás además una lámina de oro fino, grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. La pondrás con un cordón de azul, estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Entonces, en la frente el sacerdote llevaba un sello que decía santidad a Jehová. La santidad tiene dos ingredientes. Uno es consagración y otra es purificación. Por ejemplo, el sábado es santo. Nosotros lo consagramos, pero nuestra adoración necesita ser purificada, tiene que ser perfeccionada. Y el Señor puso eso para indicar cuál es nuestro lugar. Somos dedicados para el Señor. En Apocalipsis 1:6 dice: nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros estamos destinados para ser reyes y sacerdotes. Humanamente yo creo que nadie hemos pensado en ser reyes, ¿verdad? ¿No? O reinas. Pero el Señor sí nos tiene nuestro lugar de reyes y sacerdotes. Pero comienza en la santidad. Y ahí eso nos señala la última obra que está haciendo el Señor. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Ezequiel 9, versículo 4. La última letra del alfabeto hebreo es la Taf. Y esa letra es justamente la que significa sello. Tiene forma de una cruz. La Taf tiene forma de una cruz. Fue la última obra que hizo el Señor acá, de dar su vida. Y lo último que Él va a hacer es poner su sello en nuestra frente, su carácter. Dice versículo 4. Le dijo: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. El Señor dice que Él te pone un sello cuando tú gimes y clamas, primero por tu iniquidad y por la iniquidad ajena. Ya son dos pecados que hay que lidiar. Uno es el nuestro y otro es la iniquidad de nuestro prójimo. Entonces dice: gimen y claman por los pecados que se cometen dentro de la ciudad. Bien, entonces tenemos la boca es la palabra del Señor. La frente es su carácter, porque la santidad es el resumen. Acá está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Apocalipsis 22, versículo 4. Dice: verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El Señor dice que este es el omega. Lo último que el Señor va a hacer, dice, tú vas a poder contemplar el rostro de Dios y ¿qué vas a tener? Y su nombre va a estar en su frente, o sea, el carácter del Señor. Su palabra, su nombre, su carácter. Bien, pero vamos a hablar ahora de los oídos del Señor. Realmente, dos de los sentidos que más usamos es la vista y los oídos. ¿Ya? Y es más, Dios nos ha hecho dos orejas y una boca, ¿ya? Indicando que hay que oír doble y hablar la mitad. Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. El que aparta su oído
para no oír la ley, su oración también es abominable. Los oídos de Dios está hablando de su misericordia. Ya el Señor escucha nuestras súplicas. Él nos trata con misericordia. Acá está cuando el Señor se reveló a Ezequías. Usted se acuerda que Ezequías tenía una enfermedad mortal. ¿Ya? Acá está, Segunda de Reyes, capítulo 20. Dios le había dicho a Isaías que Ezequías iba a morir. ¿Ya? Ahora, él vea lo que dijo. Vamos a leer el versículo 21. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Dios le estaba diciendo que se iba a morir. Ahora, ¿qué hizo Ezequías? Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Jehová, te ruego que hagas memoria que han andado delante de ti en verdad con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. No solo oró, sino lloró al Señor. Al Señor le gustan nuestras lágrimas. Versículo 5. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Entonces el Señor había oído su súplica, porque Ezequías fue una oración sincera que él hizo. Y él está dispuesto a oír, dice, toda súplica. Es más, ¿se acuerdan de los endemoniados? Cuando él llegó a Gadara, los endemoniados dijeron: ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? Dice: ha venido a perturbarnos antes de tiempo. Pero el Señor oyó el clamor profundo y él les dio la oportunidad de ser libertados. El que escucha nuestra súplica es el Señor, pero es la súplica que es del Espíritu. Dice que el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ya? El Señor perfecciona nuestras peticiones. Nosotros podemos pedir cosas que quizás no entendemos, pero el Señor nos da lo que usted y yo necesitamos. Entonces tenemos su boca, su palabra; la frente es su carácter; su oído es su misericordia. Pero así como Dios pide que Él quiere que tú oigas la súplica del necesitado, así como está dispuesto, nosotros también tenemos que estar dispuestos a oír la súplica de los necesitados, ¿ya? O sea, es recíproco, ¿ya? Si tú quieres que el Señor te escuche, tenemos que estar dispuestos a oír la súplica de aquellos más necesitados. Acá está, en Salmos 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. El Señor dice que cuando tú pensar no es que da vuelta a tu neurona, ¿ya? Está hablando de nuestras acciones, de lo que nosotros podemos hacer. Ahora el 40:17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador es tú, Dios mío, no te tarde. Entonces, Señor, es recíproco. Tú escuchas la voz del Señor, Él escucha tu voz. Pero al mismo tiempo tenemos que oír la voz del clamor del necesitado. Tenemos que llorar por los que no lloran, orar por los que no oran y clamar por aquellos que no lo hacen. Bien, vamos ahora con los ojos. La boca, su palabra; su frente, su nombre; sus oídos es la misericordia. Vamos con los ojos. Apocalipsis 1:14.
Los ojos es símbolo de luz. Dice Apocalipsis 1:14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. El Señor dice que los ojos del Maestro es como llama de fuego, como una luz realmente. Realmente los dos ojos del Señor, uno es el sol, otro es la luna, ¿ya? Que nos están vigilando todo el tiempo. Entonces, en Apocalipsis 19:12, nuevamente repite esta figura. 19:12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Entonces el Señor, él dice que sus ojos son llama de fuego, ¿ya? ¿Y el fuego es para qué? Es para purificar, es para revelar realmente, porque usted con la luz puede ver qué es lo que hay que hacer, ¿ya? La luz nos revela nuestra condición. Vea, ¿qué hubiese sido si cuando Adán y Eva pecan, todo se apaga? Supóngase que Adán pecaron y se apagó el sol también. No hubiesen visto su desnudez, ¿verdad? ¿Ah? Eso es lo que quiere el enemigo, que tú quedes en tinieblas. Pero el Señor vino con misericordia, los trató con misericordia y les presentó no solo su condición, sino también cómo agradar a Él. Génesis 4:4, acá está, cuando el Señor recibió la ofrenda de dos hijos de Él. ¿Se acuerdan de Caín y Abel, verdad? Caín trajo de los frutos de la tierra. Abel trajo de sus corderos. Dice, versículo 4, Génesis 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. De lo más gordo de ellas miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice que el Señor miró como a Abel con complacencia. Ahí están los dos tipos de adoradores. O como Abel estamos dispuestos a ser perseguidos, o como Caín somos perseguidores. No hay término medio. Preferimos ser como Abel, ¿verdad? Como Abel. Pero no miró, versículo 5, con agrado a Caín, y la ofrenda suya, se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Bien, entonces los ojos realmente es símbolo de juicio, ¿ya? Es símbolo de juicio. Juicio es retribución. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, dice que va a poner las ovejas de la derecha y los cabritos a la izquierda? Y él menciona el último mandamiento, que es el sexto mandamiento, perdón, el 10º mandamiento, ¿ya? El 10º mandamiento que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer, ni ninguno de los bienes. Bien, entonces, pero habla de lo contrario, dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, desnudo, me cubriste, forastero, me recibiste, en la cárcel, me visitaste, enfermo, viniste a mí. Es la última obra que el Señor nos ha dejado, la obra misionera médica, la obra que simboliza en las 12 tribus, la obra de Benjamín. Entonces, tenemos buscar el rostro del Señor, significa buscar su palabra, buscar su santidad, buscar también sus juicios. Y vamos con el pelo del Señor. Usted ha visto que acá nosotros estamos en país donde hay mucha montaña, ¿no? Y cuando está bien alto, ¿cómo se ven las montañas? Blancas, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, vamos con el pelo, Daniel 7:9. Ahí está el pelo del Padre Celestial. El blanco es símbolo de santidad, símbolo de pureza. Dice
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, la rueda del mismo fuego ardiente. El Señor dice que el pelo era como blanco como la nieve, ¿ya? Y eso es lo que el Señor quiere hacernos, quiere purificarnos. En Isaías 1:18, Isaías 1:18, dice: venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Recordemos, hermanos, que todas estas características es del Señor, no son nuestras. El Señor nos las da por la fe. Ya, Él nos las va a dar por fe. No es por obras, dice, para que nadie se gloríe. Es por fe, Él te da por fe, te da su palabra, Él te da su santidad, Él te da su juicio, te da su bendición. Ya nosotros no tenemos ningún mérito, pero Él se representa acá justamente en el tiempo del juicio. Dice que su pelo era blanco como la nieve. Bien, vamos, antes de llegar vamos con la nariz del Señor. ¿La nariz es símbolo de qué? ¿Para qué sirve la nariz? Para respirar. Es el aliento. ¿Se acuerdan de Génesis 2:7? Dice que alentó el Señor en Adán soplo de vida. ¿Ya? O sea, es símbolo de su espíritu. ¿Ya? Ahora, no es que el Señor hizo respiración boca a boca, nariz. Es nariz. ¿Ya? Acá está. Génesis 2:7, ya lo mencioné, pero vamos a leerlo. Acá está cuando el Señor, él alentó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. ¿Ya? El hombre fue hecho a la imagen de Dios. Ahora, cuando ¿se acuerdan cuando el pueblo estaba para pasar el Mar Rojo? El Señor dice que mandó un viento de oriente. ¿Ya? Oriente porque es donde Él está. ¿Ya? Y hizo el mar que se dividiese hasta que todo el pueblo pasó. Y acá está en Éxodo 14, está lo que el Señor hizo en aquella ocasión, en este cántico, que es símbolo del cántico de Moisés. ¿Ya? Dice, versículo 8, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Dice que al soplo de ¿qué? Del aliento de Dios. Y ahora leamos Salmos 18:15. Salmos 18:15. Dice, entonces, está refiriéndose a lo mismo. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. El Señor dice que sopló ¿con qué cosa? Con la nariz. Tan potente es el aliento del Señor, ¿verdad? ¿Ya? Que cuando Él mueve con su espíritu no hay nada que se pueda oponer. ¿Se acuerda de Sansón cuando descendía el espíritu? ¿Qué hacía Sansón? Era omnipotente. Nada podía oponerse. De igual manera, cuando el Señor derrama su espíritu sobre sus hijos, entonces nosotros somos capacitados a hacer las obras del Señor. El Señor nos va a mover, nos va a instruir, quiere que seamos dirigidos, no que tú dirijas al Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo,
el viento donde quiera sopla, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es movido por el Espíritu. O sea que no es que tú vas a guiar al Espíritu, tenemos que ser guiados por el Señor. Isaías capítulo 63, acá está cómo el Señor nos compara. Versículo 12, 63, 12 de Isaías. El que lo guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos haciéndose nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Cuando el Señor sacó a su pueblo, Él lo compara como ovejas. Pero cuando están llegando, Él dice que llegaron como ¿qué? Como caballo. Como caballo. El caballo es el animal de la guerra. El animal de la guerra. Y acá el Señor presenta cómo obtuvo esa victoria. Dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El Señor dice que ¿cómo nos pastorea? ¿Cómo? Como una bestia. Dice el Espíritu, Él es el jinete y nosotros somos su pueblo. Nosotros somos el caballo que el Señor está llevando para terminar su obra. Bien, entonces tenemos el rostro de Dios, su boca es su palabra, su frente es su carácter, el pelo es su santidad, su oído es su misericordia, sus ojos son sus juicios, los juicios de Dios. Y la nariz es su Santo Espíritu. ¿Ya? Es lo que el Señor dio en el día de Pentecostés y lo que quiere darnos a través de su palabra. Acá está en Juan 10:20. Juan 10:20, cuando el Señor se apareció a los discípulos. Dice, ya va. En Juan 20, Juan 20, 21. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo los envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Señor dice que, ahora recuerda hermano, que el Espíritu es no solo para darte vida a ti, sino para utilizarnos como instrumentos para dar vida a otro. Ya los discípulos, ellos tuvieron 10 días de ayuno, de comunión con Dios para ser llenos del Espíritu Santo y salieron luego a predicar. Dice, a quienes remitiere los pecados les son remitidos, a quienes se les retuviese les son retenidos. Bien, vamos de último a hablar sobre la mejilla. Miqueas 5:2. La mejilla del Señor. Versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Esto estaba profetizado ya que iba a suceder. A Jesús lo hirieron en la mejilla, para avergonzarlo. Y el Señor todo eso sufrió porque nos amaba. Mateo 26, 67. Dice cuando el Señor está siendo juzgado. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, otros le bofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Jesús estaba como rey allí. Él no escondió su rostro. Él no se cubrió, sino
¿qué dice la profecía? Ya lo leímos en Isaías 50, 6 y 7. Isaías 50, 6 y 7. Di mi cuerpo a los heridores, mi mejilla a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injuria de esputo, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Ahora, lo que pasó en el maestro es lo que va a suceder en nosotros, ¿ya? Nosotros, si somos fieles, vamos a ser afrentados, pero dice, ninguno que en él confía va a ser avergonzado. Vamos a llevar vituperio por causa del evangelio, pero vamos a ser vindicados. El Señor va a vindicar el ministerio de sus santos ángeles. Bien, vamos terminando. Acá está en Isaías 50:10. Isaías 50:10. Dice el Señor: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Oye la voz de su siervo. El que ande en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Frecuentemente sucede que en nuestra experiencia estamos de noche y no podemos ver nada. Jesús lo sintió. Y el Señor dice que el que ande en tinieblas, ¿qué tiene que hacer? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios, como fue Job, como fue Abraham. Tenemos que apoyarnos en las evidencias anteriores que hemos tenido de la ayuda del Señor. Él no nos va a dejar. No siempre podemos ver ni oír quizá el rostro del Señor, pero Él nos va a socorrer. Salmos 148. ...148, 3 y 5. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos, las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados, los hizo eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantado. El Señor puso el sol y puso la luna. Son símbolos de la vista constante que en algún momento siempre está alumbrando, o el sol o está alumbrando la luna. Siempre hay. No sé, hay veces no vemos nada, pero siempre están allí, ¿ya? De no ser así, no habría vida, ¿ya? La luna no es mucha la luz que da, ¿ya? Pero la influencia de la luna se siente más en las mareas y en la vegetación. Ellos hacen posible que el agua surba hasta arriba. Y eso es lo que hace el Señor, ¿ya? No siempre nuestra fe, hermanos, no está fundado en demostración, sino en evidencia. En un así dice el Señor, ¿ya? No es lo que tú sientes o lo que tú crees, sino en lo que el Señor ha dicho, en lo que el Señor siente, en lo que Él es. Bien. Salmos 118, 26. Salmos 118, 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Quién lo dijo esto? Esto dijo el Señor cuando estaba siendo juzgado. Dice, no me veréis, dice, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Él estaba hablando a sus acusadores, pero nos habla a nosotros también. Ya dice que tenemos que bendecir al Señor, dice, de la casa de Jehová. Jehová es Dios, nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es
su misericordia. Entonces, la respuesta nuestra es una respuesta de alabanza, de gozo, de reconocimiento de la presencia del Señor. Vamos a terminar con el texto que comenzamos en Salmos capítulo 27. Dice: oye, oh Jehová, mi voz, 27:7. Con mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. El Señor no nos va a desamparar. Dice, puede dejarnos el papá y la mamá, puede dejarnos el mejor amigo. Elena White menciona un poema, dice, olvidarse puede la madre de sus hijos. Dice, variar los actos su sendero fijo, pero nunca cambiaré el amor providente de Jehová. Que el Señor nos ayude a que podamos cumplir nuestro objetivo, así como el girasol, ¿verdad? Que todo el tiempo está buscando la luz del sol. Y cuando no hay sol, ellos entre ellos mismos se miran. ¿Ah? Él busca en la otra planta la luz que no tiene del sol. Que el Señor nos bendiga y que al final podamos cumplir lo que dice Apocalipsis 22:4. Verán su rostro y su nombre estará en su frente. Que el Señor nos bendiga.